Reddit pregunta: los que conocieron a alguien que desapareció, ¿qué pasó? Mi primo, a quien apenas conocía, desapareció junto con su auto, dejando una gran mancha de sangre en su departamento. Desde el principio sus compañeros de cuarto fueron sospechosos, pero pasaron varios años y su cuerpo seguía desaparecido. El caso apareció en misterio sin resolver o los más buscados de Estados Unidos, o uno de esos, y llegó un aviso que daba la ubicación de su automóvil en un río cercano. Su cuerpo fue encontrado en el maletero y los compañeros de cuarto confesaron y fueron a prisión. Un amigo desapareció una noche de junio de 2016 después de una noche de fiesta. Discutió con su pareja y se alejó caminando. Pasaron los días y no había información. Descubrí que, de alguna manera, lo había atropellado un automóvil y había muerto. No tenía su billetera consigo, por lo que les llevó un tiempo identificar su cuerpo. Nadie entendió cómo su pareja no estaba con él o qué lo llevó a irse caminando en lo que creo que era un estado de ebriedad. Fui a la misma escuela primaria que Michael Dunay. Lo secuestraron en el patio de recreo y hasta el día de hoy no lo encontraron. Recuerdo que después de que sucedió, todos los padres se presentaron para acompañar a todos los niños de la escuela a sus casas. También recuerdo que corrí delante del grupo por alguna razón y todos los padres me gritaban que regresara. Estaban aterrorizados. Un amigo cercano de la familia estuvo desaparecido durante unos 5 días. Saltó de un puente para intentar suicidarse, pero lo encontraron debajo. Se rompió muchos huesos y se mantuvo con vida usando su zapato para sacar agua del arroyo que estaba a su lado para mantenerse hidratado. No yo, sino un pobre viejo de Costco. Este anciano, tal vez de unos 60 años, se me acercó y me dijo: Jimmy, creo que ese es el nombre que dijo, ¿eres tú? Dije que no. Su rostro se hundió. Hablé con él un rato. Aparentemente su nieto adulto Jimmy desapareció unos años antes, y yo me parecía a él. Dijo que la familia no tenía idea de dónde está y que no lo había visto en años. Simplemente se levantó y se alejó sin decírselo a nadie. El tipo no parecía tener demencia ni nada parecido. Solo un abuelo buscando a su nieto. Esto fue hace unos años. Me sentí muy mal por el chico. Su corazón probablemente se emocionó mucho solo para romperse de nuevo cuando yo no era Jimmy. Espero que Jimmy finalmente se haya puesto en contacto con su familia porque su abuelo parecía muy triste por eso. Una amiga de la familia fue a un concierto de Metallica. Durante el intermedio salió a fumar un cigarrillo y el lugar no la dejó volver a entrar. Hay imágenes de ella caminando por el estacionamiento y luego no se la volvió a ver. Terminaron encontrando su cuerpo aproximadamente un año después y, a través del ADN, lo conectaron con otra violación, asesinato. Gracias a ese ADN encontraron al tipo que lo hizo. Fue horrible. Morgan era su nombre y era hermosa y talentosa y tenía toda la vida por delante. Mi bisabuelo desapareció cuando su hijo menor, mi abuelo, era un niño pequeño. Finalmente, décadas después, se encontraron registros que mostraban que se había mudado al otro lado del condado, había cambiado de nombre, se había vuelto a casar y había tenido más hijos. Una amiga de la escuela secundaria estaba esquiando y se separó de su grupo durante el día. Lamentablemente, la encontraron muerta en el pozo de un árbol. Murió a los 19 años. Todavía pienso en ella a menudo. Ella era una luz tan brillante y tenía un futuro asombroso. Un chico con el que fui a la escuela y con el que crecí. Su madre es una de las mejores amigas de mi madre. Desapareció en 2010 cuando regresaba a casa. La policía y los equipos de búsqueda buscaron por todas partes a él y a su camioneta. Tuvo que cruzar un puente para llegar a su casa, por lo que cabe señalar que los lagos fueron buscados por buzos y dragados también. 4 años después, 2014, los niveles de agua estaban muy bajos, y alguien llamó diciendo que vieron un neumático que sobresalía de la superficie del agua cerca del puente que tendría que haber cruzado para llegar a casa. Era él y su camioneta. Al menos la familia pudo cerrar el capítulo después de 4 largos y dolorosos años. Mi ciudad es pequeña, está en las montañas de los Apalaches, para ponerlo en contexto. Todos se conocen, así que cuando alguien desaparece, te das cuenta. La primera fue una señora que era amiga de mi madre. La llamaremos M. Era dueña y operaba una tienda de sándwiches. Mi madre trabajaba para ella y la ayudaba en ese momento. Un día M simplemente no vino a trabajar. En su lugar apareció su marido. El segundo día, ella no apareció. M no contestaba las llamadas y su marido les decía a todos que se había ido de la ciudad de repente. Huyó. Mi mamá no le creyó y denunció su desaparición. 2 o 3 días después, su cuerpo fue encontrado en un pozo en la residencia del campamento. Su marido la mató y escondió su cuerpo en el pozo porque lo sorprendieron teniendo una aventura. Está en prisión por el resto de su vida. La segunda persona es básicamente lo mismo. Solo que ella nunca fue encontrada.
Su novio es el sospechoso número 1, pero su cuerpo nunca ha sido encontrado y él todavía camina por las calles. Cuando mi prima y su marido, y sus hijos, fueron de vacaciones a Curazao, hace unos 35 grados Celsius, en esa época del año, hace unos años, la zona está cubierta de una espesa jungla y a todos los que iban allí se les dejaba claro que había que, o era obligatorio, permanecer en los senderos. Decidió dar un paseo al atardecer mientras el resto se quedaba en su cabaña. Llevó una botella de agua de 1 litro y su teléfono. Casi no había recepción. Tan pronto como entraste en el bosque, un chicle, y se desvió del camino de todos modos, porque probablemente sintió curiosidad. Los equipos de búsqueda y rescate estaban muy ocupados con sus búsquedas, junto con voluntarios, en una zona extensa, y lo encontraron 5 días después de su desaparición, a unos 2 kilómetros de donde se había desviado del camino. Murió de un ataque cardíaco inducido por el calor, pero probablemente ya estaba completamente inconsciente antes de que eso sucediera debido a la deshidratación. Tenía 47 años. Esto demuestra que, cuando te dicen que no te desvíes del camino porque la gente tiende a perderse fácilmente en la espesura de la jungla, no te desvíes del camino. De hecho, podrías morir. Uno de los amigos, compañeros de doctorado de mi padre, desapareció un día a mediados del semestre de otoño. Era un tipo muy agradable y siempre me traía dulces después de visitar a su familia en la India. Terminó siendo encontrado en primavera cuando la nieve se derritió debajo del árbol que usó para quitarse la vida. Fue realmente triste. Recuerdo a mi padre saliendo y publicando folletos por el campus, vecindario, con la esperanza de que la nota de despedida que escribió en la pizarra compartida no fuera el final. Creo que la presión para tener éxito y mantener a su familia era demasiada. Realmente no lo entendí hasta que mi amigo me hizo ver 3 idiotas en la universidad, y luego todo salió bien. Espero que haya encontrado la paz. El maestro de secundaria de mi hermano simplemente no se presentó a la escuela un día, lo cual fue muy inusual. La escuela se apresuró a encontrar un sustituto para él, porque no tenían aviso. Tuvimos una reunión de toda la escuela como 2 días después, cuando desapareció oficialmente, donde nos contaron todo al respecto. Salió de la casa esa mañana como de costumbre, según dijo más tarde su esposa. Nunca lo volvieron a ver. Se organizaron muchas partidas de búsqueda y la gente lo buscó durante meses, pero nunca lo encontraron. Todavía está oficialmente desaparecido hoy. En los años 80, el chico de 17 años que vivía detrás de nosotros desapareció. Era un chico un poco problemático que sabíamos que consumía drogas y andaba con malas compañías. No había internet y ni siquiera las noticias locales cubrían esas cosas, pero lo sabíamos por la escuela y por las conversaciones en el vecindario. Todavía recuerdo que después de estar desaparecido durante tantos días, estaba escuchando la radio y su hermana llamó para cantar una dedicatoria de Somewhere Out There, esa canción de Fieval que era popular en ese momento, y yo era muy joven, pero recuerdo que me sentí muy triste mientras cantaba esa canción. Lo encontraron unos días después, lo ejecutaron en un campo con las manos atadas a la espalda. Ni siquiera recuerdo su nombre y no estoy seguro de si atraparon a su asesino. Todavía pienso en su hermana cada vez que escucho esa canción. Una chica de mi clase de secundaria. Esto fue cuando todos éramos mayores, en la universidad. Me enteré de ello a través de los rumores que me llegaron de otras personas y también hubo noticias al respecto, si mal no recuerdo. La llamaré Jen. Jen había estado saliendo de discotecas con amigos. No recuerdo exactamente por qué salió sola del club, había alguna razón, pero, borracha y desorientada, terminó vagando sola por la calle en medio de la noche. Estuvo desaparecida un par de días, pero fue peor cuando la encontraron. Desmembrados, partes del cuerpo metidas en bolsas de basura, en un contenedor de basura. Un famoso presentador de un programa de entrevistas conservador publicó un artículo polémico sobre el tema. En él decía que, por la forma en que vestía, se lo merecía. Esto probablemente permitirá que la gente la encuentre, pero fue Bill O'Reilly en la época de su programa de radio. No creo que haya odiado nunca a nadie de manera tan visceral como odio a ese hombre. Conocí a Jen porque fue la primera persona que me invitó a su fiesta de cumpleaños después de que me cambiaran a su escuela. Yo era un niño raro y tonto que no tenía amigos y ella me incluyó. Me divertí mucho ese día, es uno de mis recuerdos más felices. Y ella me dio eso. Me hierve la sangre hasta el día de hoy, lo que le pasó, el manejo que los medios le dieron. Ella merecía mucho más. Descansa en paz, Jen. Debbie Moberg, 16 años. La primera historia fue que se escapó. Pero el padrastro no pudo mantener su historia clara. 2 días después hablaron con su hermana de 7 años, quien denunció que su padrastro la sacó de la casa envuelta en una manta. De hecho, se llevó a la hermana pequeña para deshacerse del cuerpo.
Fueron necesarios 3 meses de cárcel antes de que confesara haberla asesinado. Él había estado abusando de ella durante años. Ella se enfrentó a él cuando él pasó a la hermana pequeña. Había puesto su cuerpo en un contenedor de basura comercial, que a su vez fue vaciado en el vertedero de la ciudad. El personal del vertedero pasó varias semanas peinando el área, de hecho, mantienen registros de dónde se tiran las cosas y cuándo, pero no hubo suerte. Entonces, se conoce su último lugar, pero su cuerpo nunca se encontró adecuadamente. La esposa de mi amigo desapareció. Su auto apareció abandonado en una gasolinera y el resto de nuestro grupo de amigos consolaron al marido. Compartió declaraciones faltantes en línea, ayudó con los niños. Finalmente encuentran su cuerpo. Hablé con él y está llorando, inconsolable. Unos días después lo arrestan y confiesa haberla asesinado. Fue mucho para que nuestro grupo de amigos asimilara. Tuve que llamar a uno de nuestros amigos que se mudó fuera del estado para darle la noticia. Un chico con el que trabajé a principios de los 90 no se presentó a trabajar durante varios días. Algunos de nosotros fuimos a su departamento y miramos adentro, pero él no estaba allí. Se presentó una denuncia de persona desaparecida y apareció en los canales de noticias locales. Después de unos 5 días, otro chico y yo comenzamos a mirar su computadora en el trabajo en busca de alguna señal de lo que podría haberle sucedido. En su correo electrónico había un montón de archivos de remitentes extraños. Definitivamente no está relacionado con el trabajo. Intentamos varias cosas para descubrir qué eran los archivos y resultaron ser JPEGs y GIFs. Tomamos uno de los archivos y lo abrimos en un visor. En aquel entonces, las imágenes se cargaban muy lentamente, como línea por línea. Observamos y esperamos hasta que nos dimos cuenta de que era CP. Lo cerramos inmediatamente y fuimos al director para hacérselo saber. Al día siguiente estábamos siendo entrevistados por el FBI. Se enteró de que lo habían descubierto y huyó. Intentó cortarse las venas pero fracasó. Finalmente regresó y se entregó a los federales. Las imágenes que le enviaban provenían del exterior del país y estaba utilizando recursos del gobierno para recibir y distribuir el PC, por lo que iba a ser juzgado a nivel federal. Aceptó un acuerdo y pasó poco más de un año en una prisión de mínima seguridad. Incluso nos escribió una carta y nos contó cómo era allí. Aparte de no poder irse, parecía que tenía muchas libertades. Dio clases particulares a otros reclusos para obtener su GED. Él salió, pero no sé qué le pasó y poco después me mudé fuera del estado. Recuerdo claramente la sensación mientras esperaba que apareciera la imagen y luego me daba cuenta de qué era. Espeluznante como el infierno. Gracias por llegar hasta aquí, no olvides dejar tu like y un comentario.